Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Kevin Vera Vegas, estudiante de la Universidad Jaime Bauzate y Mesa. Este videoproyecto es para el curso de Legislación Periodística, a cargo del docente José Ignacio Ifantas Moscoso. El tema del proyecto es un análisis de la propiedad intelectual de los productos periodísticos. En la actualidad, vivimos en constante innovación en el mundo de la Internet, en el mundo digital. Existen nuevas tendencias que han cambiado nuestras maneras y hábitos en la cual consumimos diversos medios de información como medios de comunicación. Es un mercado sumamente variable en la difusión de contenidos periodísticos. Sin embargo, a partir de ahí se empieza a generar diversos conflictos de términos legales en base a los derechos correspondientes por autoría y propiedad intelectual de estos contenidos, productos periodísticos. Especialmente para los periodistas, redactores, editores y hasta fotógrafos, que en su labor de difusión se le es arrebatado únicamente porque se puede encontrar en internet, en la web, y lo podemos descargar con tan solo un clic. A pesar de los debates y numerosos artículos que encontramos en internet sobre el tema, son cada vez más frecuentes las violaciones a los derechos de autor en los medios. Un ejemplo muy claro de estos ilícitos incluyen videos de YouTube en canales de televisión, el uso no autorizado de fotografías o textos, y hasta las malas referencias como visto de YouTube o visto de alguna otra red. Es evidente la importancia de los derechos de autor en los profesionales periodísticos y de medios de información. Pero también es evidente el gran desconocimiento. En primer lugar, tenemos que tener algo bien en claro. No podemos usar ninguna obra intelectual sin tener autorización explícita de sus autores. Esta autorización explícita puede ser vía un contrato privado o por medio de una licencia pública, similares a las condiciones de uso. Las leyes de derechos de autor están incluidos en lo que se conocen como genéricamente leyes de propiedad intelectual, sobre la que hay tratados inclusive internacionales. Uno de ellos es el Convenio de Berna sobre los derechos de autor, y una agencia especializada de las Naciones Unidas, la WIPO, llamada Propiedad Intelectual. En este incluye temas diversos y muy diferentes entre sí, como las patentes, marcas registradas, secretos y diseños industriales. Hace muy buen tiempo, en los orígenes de lo que recién se conocía como propiedad intelectual, el registro de las obras era totalmente opcional y por un tiempo breve, que era 14 años. Pero la situación empezó a cambiar cuando los países se adhirieron al Convenio de Berna. Hoy la gran mayoría están suscritos a este convenio. Con este convenio la protección sobre la obra es automática, por el solo hecho de existir. Y el monopolio sobre ella se extiende por lo general desde la muerte del autor más 70 años. Estas nuevas leyes dejaron obsoleto el requisito de registrar obras o incluso de poner el símbolo de registrado. Lamentablemente en nuestro país, los derechos de autor no siempre están claros para un periodista. Se puede comprobar en conversaciones con compañeros, colegas de distintos medios, que pocos redactores o responsables se plantean a quién pertenece un trabajo o producto periodístico, o si coger o copiar un texto o foto de internet. Por lo general, toda la producción periodística, ya sea por escrito, imágenes o audiovisual, están en manos del medio de comunicación. Además, todo lo que se encuentra en la red bien tiene derechos de autor o es de dominio público. Por defecto, los contenidos tienen derechos de autor o el llamado copyright en el nombre anglosajón. Es decir, el medio de comunicación es propietario de todo lo que se publica o se emite. Por eso, solemos leer todos los derechos reservados. En ciertos canales de televisión, poniendo un ejemplo del grupo El Comercio, los derechos pertenecen a tal conglomerado, excepto aquellos contenidos que pertenecen a otra compañía.
en cuyo caso se pueden encontrar en páginas web. En nuestro país hay algunas excepciones a la figura extendida del derecho de autor. Medios que permiten que muchos de sus contenidos sean reproducidos, copiados o incluso remezclados bajo ciertas condiciones, ya que suelen reservar algunos derechos. Una de las licencias más difundidas hoy en la era digital es el Creative Commons. Eso quiere decir que existe una licencia abierta. El objetivo de esto es para los medios puedan sostenerse con ingresos por suscripciones, publicidad, pero también dar más libertad a la hora de difundir su información en particular y el conocimiento en general. Dejar que tus contenidos aparezcan en otros lugares alimenta tu prestigio y ayuda a crecer tu marca. Si nos ponemos en contexto desde un punto de vista legal, en nuestro país existe una ley de autoría, una ley de derecho de autor, que es la ley número 30276, que es una ley que modifica los artículos 41 y 43 del Derecho Legislativo 822, que es una ley sobre el derecho de autor. ¿A quién reconoce como autor de una obra? Pues se reconoce como autor de una obra la persona natural, ser humano, que realiza la acción, creación artística, intelectual o científica de un producto. Entonces, ¿qué dice nuestra Constitución política sobre la propiedad intelectual? La Constitución política del Perú, en su artículo 2, inciso 8, reconoce a toda persona la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como la propiedad sobre dichas creaciones a su producto. Para garantizar este derecho de propiedad intelectual, el Estado organiza un sistema de protección y registro de la propiedad de acuerdo a la legislación peruana y a un conjunto de acuerdos internacionales de las cuales Perú es parte. Este sistema de protección la establece la Indecopi. Entonces, tenemos que tener en claro que no podemos copiar o usar fotos, archivos o textos que encontremos en la web libremente. No simplemente podemos entrar desde nuestra computadora y googlear y escoger el primer texto o imagen que encontremos. Esto no puede ser el día a día de un periodista. Si es una foto con copyright, hay que tener una autorización del autor o autores que pueden conceder ese permiso para usar la foto o cobrar por ella, del propietario o si es una institución. Lo mismo ocurre con un video o un audio. No se puede descargar y subirlos a una plataforma como propios. El video conserva la autoría y el enlace al video es la manera de usar ese tipo de material audiovisual. En cuanto a los textos, es muy clara respecto al trabajo sobre temas de actualidad. Los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicación social podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente por cualquier otro de la misma clase, siempre y cuando se cite la fuente y al autor, si es que el trabajo encuentra una firma y siempre que no hubiese hecho constar el origen de la reserva de derecho. De esta manera, podemos compartir cierto contenido sin perjudicar el derecho de autor. En cierto momento, entonces nos surge una pregunta. ¿Qué ocurre con ciertos textos o notas de prensa que están colgados en ministerios, ayuntamientos, diputaciones o instituciones del Estado? Inclusive universidades o hasta museos o cualquier tipo de organismo público. El copyright es la forma de propiedad intelectual que domina con muy contadas excepciones. Es muy habitual que los periodistas copiemos notas de prensa de todo tipo de los organismos antes citados. En muchas ocasiones son los propios gabinetes de prensa que envían textos con autorización para ser reproducidos. Pero, ¿y lo que se copia en la web? Si nos concentramos en cierto aviso legal, se autoriza la reproducción total o parcial de los textos proporcionados por el portal, siempre que mantenga su integridad y que se cite expresamente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como fuente de la información, ya que en periodismo es común cambiar los textos y poco recomendable mantener la integridad. Como profesionales de periodismo, es nuestro deber no caer en plagio, pues el plagio es el ilícito más grave que se puede cometer en contra de los derechos de autor. El plagio consiste en atribuirse a uno mismo obras o fragmentos de ellas. Por ejemplo, si se copia y pega el artículo de otro blog
y lo pongo en nuestro sitio con nuestra firma. Eso es plagio. Lo mismo ocurre si se agregan marcas de agua a videos o imágenes de terceros y no se indica claramente con transparencia la autoría. Debemos ser cuidadosos siempre a fin de evitar ciertas responsabilidades y terminar en líos legales. Ciertas recomendaciones por parte de periodistas que instruyen la labor de evitar a toda costa el plagio son las siguientes. A excepciones de las citas breves, no debemos usar ninguna obra de terceros sin la debida autorización o licencia. En cualquier caso que se use una obra de otra persona, se debe citar adecuadamente al autor y, de ser posible, enlazar la página de donde sale publicada originalmente, evitando en lo posible que pueda considerarse un plagio. YouTube, Vimeo, hoy por hoy TikTok, blogs, cualquier plataforma de internet, existe un derecho de autor. Y no debemos atribuirnos cualquier tipo de estos contenidos como propios. La reproducción sin autorización de imágenes de temas de actualidad o que sean útiles para el análisis son casos que generan dudas hasta los expertos. Pero en todo caso, para minimizar riesgos, hay que asegurarnos de que tienen interés informativo y que son necesarias como referencia, e indicar y enlazar, obviamente, muy claramente al autor y evidenciar la publicación original. Una recomendación de periodistas con bastante experiencia en el rubro es no fiarse de la autoría de imágenes o videos en otros sitios, ya que quizás también se le está usando sin autorización. Lamentablemente, se dice que en nuestro país no existe un nivel de protección eficiente de la propiedad intelectual y no existen incentivos para desarrollar esta protección a la propiedad intelectual. Entonces, ante esto, con la intencionalidad de estar motivando a la prensa para difundir información sobre propiedad intelectual periodística, ya que se considera fundamental para la competitividad en temas de objetividad periodística para los medios de comunicación, pero no solamente aquellos, sino además es fundamental para el país y es fuente inagotable para el desarrollo de la economía. En este contexto se necesita que los medios de comunicación promuevan y difundan más y de mejor manera los temas de la propiedad intelectual, para que no se cometa abusos en contra de la autoría de material periodístico que tiene propiedad intelectual. Además, también difundir la información para los emprendedores, creativos e innovadores peruanos. Actualmente, para incentivar estas capacidades, se informó que el Estado invierte más de 500 millones de soles en programas que ponen en valor la iniciativa, el ingenio y la creatividad. Y en poco tiempo, en un poco lapso, se espera que se pueda llegar hasta los 350 millones de dólares. Se dice que el tema de la propiedad intelectual está en la agenda del gobierno. Para sentirnos comprometidos se debe llegar a una inversión de 2.300 millones de dólares, cifra que permite impulsar el desarrollo tecnológico a grandes niveles. De acuerdo a un expresidente de Consejo de Ministros, Cornejo Díaz, resalta que la igualdad de derechos será el lema distintivo, ya que todos los peruanos nacen con talento y sus habilidades tienen que ser respetadas y reconocidas en un marco legal. Se ha avanzado sustancialmente en cuestiones de patentes y esta acción ha permitido descubrir a mucha gente innovadora en Lima y provincias. Esto, a fin de darle identidad a cada marca, no solamente es un tema de marketing, sino de compromiso, ya que muchos trabajadores del interior creativos, incluso de condiciones adversas, han logrado progresar en merced a su propio intelecto, ingenio y creatividad. Es nuestro deber, como periodistas, como comunicadores, saludar y respetar a los periodistas que fortalecen la necesidad de expresarse libremente, encarnando fielmente lo que somos a través de imágenes, opiniones y resaltando nuevos canales para el desarrollo tecnológico y social, ya que sus trabajos formulan un compromiso en la defensa de la propiedad intelectual.